Primera Guerra Mundial fue denominada de este modo al término de la Segunda, pero en la etapa en la que este conflicto tuvo lugar se le conoció como la Gran Guerra. A principios del siglo XX se profundizaron las rivalidades imperialistas. Inglaterra había comenzado como la primera potencia capitalista, esto ante Alemania, Estados Unidos y Japón. Se formaron dos bloques contrarios. Por un lado, la Triple Alianza, conformado por Alemania, Austria-Hungría e Italia, con sus objetivos que eran establecer estrategias de ayuda militar, diplomática y política. Y por el otro, la Triple Entente, donde estaba Gran Bretaña, Francia y Rusia, con el objetivo de llegar a acuerdos sobre el reparto colonial e evitar el aislamiento. En las naciones imperialistas, los avances tecnológicos y el desarrollo del capitalismo fomentaron entre sus habitantes un creciente sentimiento de orgullo nacional y de superioridad en relación con los países colonizados, pues se creían con el derecho de dominarlos social, económica y políticamente. El nacionalismo es la ideología política que vincula o asocia incondicionalmente la existencia de una nación con la de un Estado independiente en cuyo seno el grupo nacional sea exclusivo o al menos dominante. El nacionalismo no solo impulsó las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX, sino que también alimentó las crecientes rivalidades nacionales que desencadenarían conflictos como la Primera Guerra Mundial. La fase de la crisis balcánica que comprometió a las naciones europeas se dio en junio de 1914, ya que ocurrió un pequeño incidente en Sarajevo. Este fue que el príncipe heredero de la corona austrohúngara, Francisco Fernando, fue asesinado junto a su esposa por un estudiante vinculado a las organizaciones ultranacionalistas, como muestra del repudio serbio hacia el dominio austriaco en las naciones eslavas. La Primera Guerra Mundial se desarrolló en dos fases. La primera, que comprende agosto de 1914 a marzo de 1917, e involucra a las potencias europeas en conflicto. Y la segunda, que inicia en marzo de 1917, cuando Estados Unidos y los países iberoamericanos abandonan la neutralidad, y se extiende hasta la firma del armisticio en noviembre de 1918, cuando se da por terminada la guerra. Al periodo inicial se le conoce como Guerra de Movimientos, durante la cual se abrieron los frentes oriental y occidental. Se dio en un doble frente debido a que las potencias de la Entente, que son Rusia, Francia e Inglaterra, rodeaban geográficamente a las potencias centrales. El frente de Occidente se abrió sobre la frontera franco-alemana, mientras en el frente de Oriente los rusos invadieron el territorio de Prusia Oriental y la Galicia austriaca, pero su penetración no fue relevante, ya que el general alemán Paul von Hindenburg los derrotó en las batallas de Tannenberg y la de los lagos Masurianos durante agosto y septiembre de 1914. La guerra de trincheras se caracterizó por dar lugar a la inmovilización de los frentes y se aplicaban la ciencia y la tecnología para fines bélicos. Innovaciones científicas y tecnológicas. Los avances científicos y tecnológicos de las últimas décadas del siglo XIX y principios del siglo XX ocurrieron a ritmo cada vez más acelerado y transformaron el pensamiento, el estilo de vida y el comportamiento de las personas en prácticamente todo el mundo. Las invenciones de este periodo transformaron de manera significativa tres sectores: metalúrgica, la industria química y la energética. La guerra produjo una nueva división política internacional y un nuevo tipo de relaciones enmarcadas en la sociedad de naciones.
Dentro de la nueva división política cabe destacar el descubrimiento definitivo de los grandes imperios territoriales, por ejemplo el Imperio Otomano, que absorbían pueblos de distintos orígenes étnicos. Debido a todo esto surgieron naciones como Polonia y Finlandia. Además se crearon otras naciones como fue el caso de Checoslovaquia y Yugoslavia. Hungría se independizó de Australia, la cual también vio disuelto su imperio. Se le prohibió establecer toda alianza con Alemania y se vio obligado a reducir su arsenal bélico. En los países vencidos, la debilidad política interna provocó, entre otros efectos, la caída de sus propias monarquías. Aprovechando las crisis, Como algunas de las principales consecuencias de la Gran Guerra, se encuentra el costo de vida de aproximadamente 10 millones de soldados. Además, se estima que hubo 3.6 millones de muertes en caso de civiles. También se propició la incorporación de las mujeres a la vida laboral, surgiendo así los movimientos feministas. Hubo incontables pérdidas de infraestructura y por tanto un decaimiento en la economía del sector europeo. En el ámbito cultural surgieron artistas y literatos que expresaban sus sentimientos de rechazo hacia los estragos causados. En materia política, se estableció una nueva división política internacional, con el nacimiento de nuevas naciones y el decaimiento de algunas otras. Estados Unidos se consolidó como una potencia mundial y se fundó la Sociedad de las Naciones.